Esta es la imagen de la jornada, la lluvia que ha llegado, pero no para quedarse de momento, porque no tendrá continuidad a lo largo de la semana. El llamado vendaval nos ha dejado chubascos intermitentes durante todo el día, que si bien no ha caído en una cantidad importante, 13 litros por metro cuadrado, sí ha servido para aliviar algo las reservas hídricas y para limpiar el ambiente. Buenas noches. Afortunadamente hace ya muchos años que en Ceuta no padecemos los rigores de la falta de lluvia. No ocurre así en otras regiones españolas donde la crisis alcanza registros históricos, lo que nos lleva a recordar que en materia de gestión de los recursos hídricos, la ciudad garantiza que los ceutíes no tengamos riesgo alguno de escasez de agua. Sin ir más lejos, el pasado día 8 el secretario de Estado de Hacienda visitaba Ceuta para firmar con el presidente Vivas el convenio que garantiza una subvención de 4 millones de euros para sufragar los costes de financiación de la planta desalinizadora y así garantizar que no nos cueste más el agua y que el suministro se mantenga las 24 horas del día ininterrumpidamente. Entre tanto, la Confederación de Empresarios sigue mostrando su preocupación por la situación económica del comercio, que a juicio de este organismo es consecuencia de los problemas derivados de la frontera. Esta noche nueva reunión para debatir posibles medidas que puedan ayudar a paliar la situación. Sí que consideramos que solución definitiva es complicado debido al carácter y la problemática social que conlleva todo este problema en la frontera del Tarajal, pero al menos intentar solventar algunos de ellos que logre mejorar un poco la situación económica de la ciudad, puesto que hay muchísimos sectores y muchísimas empresas que se encuentran en una situación de asfixia. Precisamente la consejera de Economía y Hacienda ha replicado en la sesión de control al Gobierno celebrada hoy por el Pleno a una interpelación del PSOE, recordando que el Ejecutivo de la ciudad presentó ayer una alegación a los presupuestos de la ciudad con 6 millones de euros para incentivar la economía local, el comercio y el abaratamiento del billete de barco a los no residentes, con una partida específica de varios millones que permita facilitar los flujos en el tránsito fronterizo, tanto de mercancías como de personas. Así lo adelantaba ayer a la pública el consejero de Turismo y Deporte. Estamos hablando también de poner elementos a disposición de la mejora del trasiego fronterizo, pensando también en la frontera sur, que sean desde el punto de vista tecnológico, en colaboración con el Ministerio del Interior, y también de apoyo personal a las fuerzas de seguridad para que esos flujos puedan ser hechos con mucha mayor intensidad. Y hoy podemos congratularnos de que Ismael, el policía nacional que resultaba herido a principios de mes al caer desde el tejado del Colegio García Lorca al perseguir a un ladrón, ya se encuentra en su domicilio después de permanecer un par de semanas en el Hospital Jerez Puerta del Sur, donde le han intervenido del codo. El pasado día 14 ingresaba en la UCI tras una caída desde 14 metros de altura que gracias a su pericia y preparación física no le costó la vida. El juez de competición y disciplina de tercera división ha sancionado con un partido de suspensión a los jugadores de la agrupación deportiva Ceuta Víctor González por su expulsión por 2 amarillas en Espiel y Borja Romero por acumulación de amonestaciones, y con 2 encuentros al entrenador de los blancos Juan Ramón Martín por protestar al árbitro. El juez de competición ha desestimado, por tanto, el recurso presentado por el Ceuta solicitando la anulación de la segunda amarilla de Víctor, que en consecuencia será baja ante los Barrios. El director provincial de Educación ha pasado por la pública para abordar asuntos tan relevantes como las próximas oposiciones docentes, un proceso selectivo que genera no poca incertidumbre entre los aspirantes. En ese sentido, Vendallán confía en que el número de plazas sea amplio. Pues esperamos que este 2018 las oposiciones sean dedicadas al cuerpo de secundaria, a los institutos y a la formación profesional, y que sea una oferta amplia que permita ir recortando esas tasas de interinidad. Esta entrevista del programa informativo semanal Punto y Aparte podrán verla a las 9:15 de esta noche tras este informativo que comenzamos con estos titulares.
Como les decíamos, para iniciar este informativo, la lluvia y los paraguas han sido los protagonistas de la actualidad. Lo son porque lo que debería ser una imagen común de estas fechas se han convertido en noticia de portada a nivel nacional por defecto. España soporta una sequía de registros históricos, lo que nos hace recordar que en nuestra ciudad se han hecho bien las cosas en los últimos años. Y la gestión de los recursos hídricos ha dado como resultado, por ejemplo, la construcción de una planta desalinizadora que garantiza, junto con las reservas empresa, el suministro diario. Claro que esa infraestructura tiene unos costes de financiación que soporta el Gobierno de España. Y cabe recordar que hace solo 3 semanas el secretario de Estado de Hacienda visitaba nuestra ciudad para firmar con el presidente Vivas el convenio por el que Ceuta percibe 4 millones de euros que hacen posible que sigamos disfrutando de 24 horas ininterrumpidas de agua y que su coste sea uno de los menores de toda España. Así se lo contamos en nuestros informativos del pasado día 8. Esta firma entre el secretario de Estado de Hacienda y la consejera del ramo ha posibilitado la financiación de los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora. El importe es de casi 4 millones de euros. La prioridad del presidente Rajoy, la prioridad del presidente del Gobierno de España hacia la ciudad de Ceuta en materia de inversión, de infraestructura. Y también conviene hacer un poco de memoria para significar que este convenio se recuperó en 2012 porque los anteriores titulares de los departamentos ministeriales competentes en la materia lo habían eliminado. Además de la lluvia, otro asunto de hoy es la nueva reunión que en estos momentos está manteniendo la Confederación de Empresarios para abordar las medidas que pueden adoptarse para intentar reconducir la maltrecha situación del comercio local. Una situación que, en caso de que vaya peor, podría provocar movilizaciones por parte de los empresarios. Los integrantes de la Confederación de Empresarios continúan muy preocupados por el devenir del comercio local, así como por los efectos nocivos de la frontera sobre este sector. De ahí la convocatoria de una nueva reunión para abordar este asunto. Sí que consideramos que solución definitiva es complicado debido al carácter y la problemática social que conlleva todo este problema en la frontera del Tarajal, pero al menos intentar solventar algunos de ellos que logre mejorar un poco la situación económica de la ciudad, puesto que hay muchísimos sectores y muchísimas empresas que se encuentran en una situación de asfixia. En caso de que la situación del comercio vaya a peor, desde la Confederación no descartan movilizaciones, ni siquiera un cierre patronal. Nosotros esperamos que no haya que llegar a esa situación del cierre patronal. Vamos a intentar ser en cierto modo optimistas, vamos a plantear las medidas que tenemos previstas. En caso de que la situación siga así, que la opinión de los comerciantes, de los empresarios, de los diferentes sectores siga siendo en este corto plazo la misma que nos están trasladando, pues obviamente nos vemos casi en la obligación como representantes de los empresarios de valorar alguna posible movilización. Sí reconocen que la delegación del Gobierno al menos sí cumplió con una de las medidas consensuadas en un anterior encuentro. La de la apertura de los carriles los viernes y fines de semana, al menos se está dando, a pesar de que se ha perdido, debido a las retenciones sufridas tiempo atrás, pues se ha perdido parte o porcentaje de ese turista marroquí que venía. Esperemos que con esta apertura de carriles y más fluidez en estos días, que haya más, pueda venir más gente de Marruecos a la ciudad y pueda solventar un poco, mejorar sobre todo la campaña de Navidad que se nos viene. Y en cuanto a la reciente visita de la secretaria de Estado de Comercio, desde la Confederación valoran positivamente que reconociera la necesidad de abrir en un futuro un segundo paso en la frontera. Es más, a la conclusión que llegó, que después lo reafirmó el delegado del Gobierno, que se está trabajando pues en valorar la apertura o la posibilidad de un nuevo paso fronterizo, uno dedicado a mercancías y otro a turistas, ¿no? Eso fue un poco también la conclusión a la que se llegó al menos de nuestra reunión respecto al tema de la frontera, ¿no? Que era necesario, o todas las partes veíamos necesaria, pues el poder dividir y separar esos dos pasos, ¿no? Precisamente en la sesión ordinaria de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea, el Grupo Socialista ha interpelado sobre la fluidez del paso fronterizo y las medidas a adoptar para evitar que se produzca el cierre de las franquicias establecidas en Ceuta
como sucedió recientemente en Melilla con Zara. La consejera de Economía y Hacienda replicó argumentando que el Ejecutivo local presentó ayer una alegación a los presupuestos de la ciudad con 6 millones de euros para incentivar la economía local, el comercio y el abaratamiento del billete de barco a los no residentes. Manuel Hernández, portavoz del Grupo Socialista, planteó que si se deslocalizan las franquicias de Ceuta podrían originar un efecto negativo de arrastre en el sector comercial. De ahí que formulara su preocupación sobre el traslado de esta situación a la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela García, cuando se reunió con varios sectores afectados en su reciente visita a Ceuta. Yo creo que este Gobierno se debería de interesar cuál es la situación ahora mismo de todas estas empresas, qué futuro, qué perspectiva tienen y qué es lo que piensan si, pues, evidentemente, supone un atractivo seguir en nuestra ciudad o, en un futuro, si esto no cambia, pues se pueden marchar. Hernández aportó datos. Desde 2008 se produce un descenso en el volumen de negocio en 15 puntos y los datos del mes de octubre pasado arrojan un descenso en ventas del 3,6% en precios constantes. Con la situación de la frontera, el precio del transporte marítimo, lo que provoca la asfixia en el sector comercial, señaló Hernández. Kisi Chandiramani reconoció los datos de 2017 aportados por el Grupo Socialista, pero discrepó por los referidos al periodo 2010-2016, donde las bases imponibles del IPSI subieron un 35% en volumen de negocio, así como el incremento de afiliación a la Seguridad Social del 11,5% en estos años. Medidas, todas ellas tendentes a mejorar en cualquier forma la actuación y nuestra actividad o nuestras actividades y nuestra programación para el comercio de la ciudad. MDIC ha interpelado sobre las medidas económicas urgentes que se van a tomar para revertir la crisis de empresarios de la ciudad. Una cuestión respondida por la consejera de Economía, como han podido ver, quien asegura que los datos económicos son buenos y que las propuestas previstas para revitalizar el comercio y el turismo son en base a la realidad de la ciudad. La portavoz de MDIC ha calificado de extremadamente crítica y preocupante la situación de la economía ceutí y ha exigido al Gobierno que tome medidas para reactivar la recuperación. Para que los ceutíes compremos en Ceuta, los comerciantes necesitan que se les permita realizar acciones y las ofertas que se hacen en otros lugares y que su inacción, la inacción de este Ejecutivo, les ha venido impidiendo. Un panorama dibujado por MDIC que según el Gobierno no se corresponde con la realidad. Además, la consejera de Economía ha insistido en la batería de medidas previstas dentro de la enmienda que el Grupo Popular ha presentado al presupuesto de la ciudad. Son realidades que se verán sobre la mesa en el año 18 en cuanto este presupuesto, el presupuesto de la ciudad, entre en vigor. Mire, la alegación que ha presentado el Partido Popular no puede decir usted que no atiende a la realidad. Un argumento que no ha convencido a la formación localista. Tanto es así que Fátima Hamed ha hecho un repaso a muchas de las promesas del Ejecutivo local que, en opinión de MDIC, no se han materializado y que han dejado a la ciudad con un panorama difícil, como muestran estadísticas como las del INE sobre el comercio minorista. Y a lo largo de esta legislatura, a fin de cuentas, ustedes, en lo que llevamos de ella, no se han preocupado en buscar soluciones. Ni se han preocupado en buscarlas, ni se han preocupado ustedes en escuchar a quienes sí pueden aportárselas. A pesar de ello, Chandiramani ha sostenido que los datos económicos son buenos, como prueban, por ejemplo, el incremento de las bases imponibles del IPSI o el crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad Social. Han sido buenos. Las bases imponibles han crecido un 35%. No me voy a cansar de decirlo y de repetirlo, porque por mucho que ustedes quieran contar otra realidad, esa no es la verdad. Desde la oposición, el Grupo Caballas interpeló al Ejecutivo sobre las medidas que tiene planteadas ante lo que calificó como un problema estructural en referencia al precio del billete de barco. El consejero de Turismo, Emilio Carreira, replicó sobre la necesidad de un informe favorable del Servicio de la Competencia para actuar conforme a las exigencias comunitarias y señaló que si es posible establecer un nuevo marco del servicio público con el objetivo de que alguna rotación se haga a bajo coste.
Arostegui presentó su interpelación interrogando al Gobierno sobre la situación del transporte marítimo y el precio del billete de barco. Ya solo faltaba la bendición política. La fórmula estaba elegida, técnicamente era posible, económicamente también, el Tribunal de la Competencia lo habría aceptado, los fiscales de Bruselas también, jurídicamente era impecable y ahora solo faltaba que el PP dijera, adelante. Anda, ¿qué ha pasado con los sensibles? Que en vez de adelante han dicho, oh, esto no está muy bien. Carrera replicó que para esta actuación se requiere un informe favorable del Servicio de la Competencia, rechazando, en contra de lo argumentado por Arostegui, que el Gobierno de España no respalde al Ejecutivo local en la propuesta adoptada por la Asamblea. El Gobierno de España en ningún caso ha rechazado el informe que ha presentado el Gobierno de la ciudad, encargado a un bufete experto en la materia. El Gobierno de España está absolutamente convencido de que la posición del Gobierno de Ceuta es la adecuada. Solamente es necesario, para seguir adelante con la tramitación de esta actuación, no sé si expediente, llamémoslo como queramos, actuación política de calado, un informe favorable del Servicio de la Competencia. Arostegui señaló que se requiere voluntad política para afrontar esta situación tan controvertida. Y Carrera insistió que todos los gobiernos de la nación, sea cual sea su color político, siempre defendieron y defienden los intereses de Ceuta. El debate entre el diputado de Caballas y el consejero de Turismo, a resultas de la polémica sobre las navieras y los comportamientos políticos para resolver esta cuestión, llevó a ambos políticos a utilizar la metáfora no exenta de cierta ironía en sus intervenciones. Un aspecto anecdótico que demuestra el duelo dialéctico utilizado por ambos en la sesión plenaria de hoy. Efectivamente, nosotros traemos hoy a pleno el debate inacabado sobre los problemas de Ceuta y la travesía del Estrecho. Empezaría diciendo, está de moda aquella coplilla del legendario Carlos Cano, que decía, si en vez de ser pajaritos fuéramos tigre bengala, a ver quién era el guapito que nos metía en una jaula. El pajarito es usted, no el señor presidente. Pajarito que no para de hacer pío pío, pero cada vez que hace pío daña todo lo que puede. Porque además, toda la argumentación que usted ha montado, la ha montado en base a insinuaciones. Y vuelvo a la fauna. Los tigres de Bengala están prácticamente extinguidos, los pajaritos no. El consejero de Medio Ambiente replicó la interpelación del PSOE sobre la situación de las negociaciones con TRACE, que se espera la auditoría que se ha encargado para evaluar si el déficit actual en la limpieza es un problema técnico o de personal. Garantizó los actuales puestos de trabajo, aunque se cambie de concesionaria, y reconoció que el recorte económico en la concesión del servicio por la crisis ha repercutido en la eficacia en la limpieza, por lo que se quiere volver al nivel de excelencia que se tuvo años al obtener la escoba de oro. Manuel Hernández reclamó mayor contratación de operarios. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Maida Daoud, ha solicitado conocer la fecha en la que se pondrá en marcha el Plan Ceuta Joven y cuál es el presupuesto previsto para esta iniciativa. El responsable del área de Juventud, Javier Zelaya, ha reconocido los retrasos para desarrollar este plan, que en cualquier caso confía esté listo para 2018. 21 meses después de su aprobación unánime por el Pleno de la Asamblea, el Plan Ceuta Joven sigue sin ser una realidad. De ahí la interpelación planteada por la diputada Maida Daoud. Nos vemos obligados a interpelarle a cuál es la fecha estipulada por la Consejería de Juventud para que de una vez por todas se ponga en marcha este plan y segundo, cuál es el presupuesto asignado para el mismo. El actual responsable del área de Juventud, Javier Zelaya, ha reconocido el retraso en su puesta en marcha, aunque sí ha asegurado haber mantenido contactos con entidades juveniles
y con el director del SEPE, José Zurrón, de cara a lograr una mejora sustancial en las acreditaciones de los cursos de la Casa de la Juventud. Para que esa formación repercuta en los jóvenes en la consecución de certificados de profesionalidad que luego les sirvan a la hora de concurrir a las demandas de puestos de trabajo, al inscribirse en la demanda de empleo. Celaya también ha indicado que el plan incluirá distintas áreas, un carácter transversal que supondrá de igual modo un incremento del presupuesto para una puesta en marcha que podría darse en 2018. Yo confío que a principios de 2018 lo tengamos en marcha, porque teniendo en cuenta las fechas que estamos, decirle que se va a terminar en 2017 es un poco ilusorio. La diputada socialista ha lamentado que se hayan desechado cuestiones como la creación de un albergue juvenil o un autobús nocturno. Ismael, el policía nacional que resultaba herido a principios de mes al caer desde el tejado del Colegio García Lorca al perseguir un ladrón, ya se encuentra en su domicilio después de permanecer un par de semanas en el Hospital Jerez Puerta del Sur, donde le han intervenido el codo. Recuerden que Ismael ingresaba en la UCI del Hospital Universitario tras caer desde 14 metros. Una intervención y su mejoría posibilitó el traslado a Jerez y ahora su regreso. Desde Radio Televisión Ceuta queremos desearle todo lo mejor a él y a su familia en su recuperación, deseando poder verlo pronto desempeñando su profesión de Policía Nacional. El director provincial de Educación, León Bendayán, ha pasado por el programa de Radio Televisión Ceuta Punto y Aparte, en donde ha realizado un repaso de la actual situación educativa. Cuestiones como las oposiciones docentes o las becas de comedores han sido tratadas durante una entrevista en la que Bendayán además ha explicado que la implantación de la Escuela de Arte es uno de los asuntos que se prevé perfilar antes de que concluya este curso. La entrevista completa la podrán seguir esta noche a partir de las 21:15 horas tras este informativo. El director provincial de Educación ha pasado por la pública para abordar asuntos tan relevantes como las próximas oposiciones docentes, un proceso selectivo que genera no poca incertidumbre entre los aspirantes. En ese sentido, Bendayán confía en que el número de plazas sea amplio. Pues esperamos que este 2018 las oposiciones sean dedicadas al cuerpo de secundaria, a los institutos y a la formación profesional, y que sea una oferta amplia que permita ir recortando esas tasas de interinidad. La Dirección Provincial de Educación continúa trabajando para que por fin se vean incrementadas las construcciones escolares con proyectos como el del antiguo José Acosta o el Brul. Este último, reconoce Bendayán, será más a medio plazo. Sí, más cercana parece la implantación definitiva de la Escuela de Artes. En lo que queda de curso escolar pretendemos que finalmente la Escuela de Arte ya salga publicada en el Boletín Oficial del Estado como creación jurídica propia. Ya tendría su propia estructura, su propio presupuesto y su propio número de identificación. Ahora mismo está pseudo creado, está la semilla al amparo del Siete Colinas. Y esa es una de las tareas que tenemos para este curso escolar. En cuanto a los comedores escolares, Bendayán ha recordado la situación insostenible que se había generado en los centros que disponen del servicio. El director provincial de Educación confía en que Asuntos Sociales pueda atender a las familias de los 188 alumnos que finalmente no han obtenido beca. Luego ahí yo creo que sí debe ser por la gente de Servicios Sociales, que supongo que tendrá perfectamente sus canales para poder atender a estas familias, sean de estos colegios que tienen comedor o no lo sean. Las plagas de pulgas sufridas por el Ciudad de Ceuta han sido otro de los temas abordados por Bendayán, quien sostiene que se han tomado las medidas oportunas para acabar con estos episodios. Bueno, esto lo pusimos con conocimiento de los que tienen en este caso la responsabilidad de atajar este problema y afortunadamente por ahora está solucionado. De igual modo, Bendayán se ha mostrado satisfecho con las aulas bilingües en varios colegios, un proyecto que espera pueda seguir expandiéndose al resto de la ciudad. También en materia de educación, el INE publica hoy que Ceuta percibe 2.805 euros de subvención pública por alumno concertado, cerca de la media nacional que es de 2.869 euros. Encabeza la clasificación de financiación pública País Vasco con 3.602 euros por alumno y la cierran Melilla con 2.419 y Canarias con 2.308 euros.
La Consejería de Educación y Cultura conmemora mañana el Día de la Ciudad Educadora con la participación de familias de 5 centros escolares de la ciudad. Una celebración que pretende poner en valor y reconocer el trabajo que se realiza en favor de la educación. Se han organizado visitas en horario de tarde a lugares como el Parque de Bomberos, el Museo de Regulares, la exposición de Bertucci y las instalaciones de Obimasa, entre otras, a través de la guía educativa Ceuta te enseña. Ceuta está adscrita a la red de ciudades educadoras desde el año 2000. Un técnico de la Junta Obras del Puerto ha supervisado esta mañana la zona en la que se habilitará la nueva parada de taxis junto al supermercado Lidl, una demanda del sector del taxi que podría materializarse en los próximos días. Un técnico de la Junta Obras del Puerto ha evaluado la zona en la que está prevista se ubique la nueva señal de parada de taxis a la entrada del hipermercado Lidl en la avenida Cañonero Dato. Una demanda del sector del taxi al considerarla punto importante de partida y destino de pasajeros, especialmente de aquellos que van cargado con compras. Acabo de hablar con el técnico de la Junta Obras del Puerto, me ha dicho, le he explicado cómo está la parada y él lo ve igual que yo, lo ve positivo. Vamos a repintarla, vamos a poner discos, vamos a trasladar el disco de bus en la parte trasera, en la entrada del garaje de aquí del supermercado, que lo ha visto el hombre muy bien porque el autobús pasa cada cierto tiempo. La solicitud realizada por el presidente del autotaxi, Julio Pérez, a la autoridad portuaria propietaria de dicha área se debe a la importancia que supone para el gremio del taxi disponer de esta parada, especialmente ahora durante las fiestas navideñas debido a la afluencia de usuarios motivada por las habituales compras en dicha zona comercial. Muchas veces ese aparcamiento de atrás lo usan los camioneros de mercancía, pero que no va a coincidir nunca. Y además el autobús si para son 20 segundos en bajar un pasajero, subir otro. Por todo lo demás me queda ya consultar con el señor Torrado y hablar con César, el director, a ver el tema de la pintura, cuándo se puede hacer. Pero porque ya está todo encaminado, va todo por buen camino y gracias a Dios tendremos la parada. Una vez autorizada y realizadas las correspondientes modificaciones en lo que será la nueva parada de taxis, el presidente del autotaxi espera que esté operativa en una semana. Lo que quiero dejar claro es que esto ya es para el taxi. Mañana, pasado, el lunes, el martes, cuando nos pinten la parada y la dejen en condiciones. El disco que tenemos aquí enfrente lo van a retrasar un poquito hacia detrás, porque está muy pegado al bordillo y al abrir las puertas van a pegar en la puerta. Pero por lo demás todo bien, estamos satisfechos. Un nuevo crucero recalará en Ceuta este sábado entre las 8 y las 18 horas. Se trata del crucero turístico Aurora, uno de los mayores buques que atracan el puerto de Ceuta, con una eslora de 270 metros. Con 2.500 personas a bordo de distintas nacionalidades, hace su primera escala en nuestra ciudad. El Centro Asesor de la Mujer comunica que hasta el 15 de diciembre permanecerá abierto el plazo de inscripción en el programa de empleabilidad. Este programa se deriva del convenio de colaboración firmado entre el Instituto de la Mujer y la Consejería del área. Está financiado por el Fondo Social Europeo y dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral, con el fin de promover su incorporación, permanencia y promoción en el ámbito laboral y su integración social. Las personas interesadas pueden acudir al Centro Asesor de la Mujer para formalizar su inscripción. Y este miércoles ha continuado la primera semana de la discapacidad y la accesibilidad universal. Hemos conversado con el doctor por la Universidad de Granada y antiguo director provincial del Inserso, Fernando Jimeno, sobre su estudio dedicado a analizar la calidad de los servicios y cuidados profesionales en este campo. Jimeno cree que en Ceuta contamos con un buen nivel en este ámbito. En el tercer día de la Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad Universal se ha hablado del envejecimiento. Un envejecimiento que se relaciona invariablemente con la discapacidad. No en vano el 60% de las personas con discapacidad son mayores y sobre todo de sexo femenino. Fernando Jimeno ha presentado su estudio realizado en la Universidad de Granada sobre la calidad de los servicios o cuidados profesionales. La situación de soledad, vivir en ámbito rural, la ausencia de estudios y el Producto Interior Bruto se relacionan positivamente con el desarrollo de los cuidados profesionales y, sin embargo, la presencia de población en el ámbito de la economía sumergida se relaciona negativamente con el desarrollo de los servicios profesionales.
Y es que, por ejemplo, los servicios sociales han tenido un mayor desarrollo en los entornos rurales y poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Son las que más han desarrollado los servicios profesionales. Pensemos, por ejemplo, comunidades como Extremadura o Castilla y León, que son comunidades con una población rural muy elevada, son las que han avanzado más en servicios sociales, por un doble motivo, por la situación de dispersión que tienen los municipios, pero sobre todo porque la población joven, potenciales cuidadores familiares, han tenido un éxodo en dirección a la gran urbe. ¿Y cómo está Ceuta? Pues a juicio de Fernando Jimeno contamos con una buena presencia de servicios profesionales destinados a este ámbito. Y yo creo que hay una aceptable presencia de servicios profesionales en Ceuta. Hay que tener en cuenta que sobre todo se ha evolucionado mucho, notablemente, en materia de ayuda a domicilio. El centro de día sigue sin tener el tirón, no entiendo por qué, porque dentro de los que, comparando calidad, prestación, copago, es de los que mejor relación sacan, pero sigue sin tener atención, y luego las residencias están todas llenas con una mínima lista de espera. Al amparo de esta primera semana de la discapacidad y la accesibilidad universal, se han celebrado las terceras jornadas sobre discapacidad, iniciativa que ha sido clausurada esta mañana por el delegado del Gobierno. Mañana y el viernes, esta primera semana de la discapacidad y la accesibilidad universal continuará con las primeras jornadas de accesibilidad. El delegado del Gobierno ha sido el encargado de clausurar las terceras jornadas de discapacidad que este año están dentro de la primera semana de la discapacidad y la accesibilidad universal. Nicolás Fernández ha defendido este evento como foro de encuentro y debate de carácter multidisciplinar en el que se pretenden establecer pautas para el diseño integral, eficiente y sostenible de estrategias dirigidas a la plena inclusión de estas personas. Si bien es cierto que hemos ido avanzando mucho en los últimos años, tampoco lo es menos que nos queda mucho camino por recorrer. El delegado recuerda que pese a los cambios para bien que se han producido en la legislación, lo importante es el papel de la sociedad. Las personas no deberíamos concienciarnos en función de las iniciativas legislativas. La sociedad debe ir siempre por delante. El mayor campo de batalla es dar visibilidad, dar más visibilidad al tema de la discapacidad y conseguir que haya personalidades nacionales e internacionales que defiendan este asunto, que haya embajadores que abanderen este movimiento. El segundo punto clave es conseguir que las personas con discapacidad lleguen a puestos de alta responsabilidad en empresas, en gobierno, y que, por tanto, puedan ser influyentes desde esos puestos para demostrar que son igual de capaces que los demás. Es, en definitiva, la normalización la meta que debemos alcanzar, desterrando para siempre términos como minusválidos. Lo que queda hoy claro es que formamos todos parte de esta sociedad y que nos necesitamos mutuamente. Así que cada uno, desde su ámbito de responsabilidad, tiene la obligación moral y social de contribuir a facilitar la vida de las personas que, por sus circunstancias personales, lo tienen un poco más difícil. Se lo debemos y para eso estamos trabajando. Y todo está listo para que este fin de semana comience la gran recogida del Banco de Alimentos. Ya se está desplegando todo el dispositivo que ustedes encontrarán en los 13 supermercados de la ciudad, donde habrá 26 capitanes de equipos con más de 120 voluntarios que se irán distribuyendo en distintos horarios de las 3 jornadas, 1, 2 y 3 de diciembre. El pasado lunes el Salón de Actos del Palacio Autonómico acogió un encuentro de organizadores, capitanes y voluntarios de esta gran recogida de Banco de Alimentos. El reto para este año es superar los 40.000 kilos recogidos el pasado en nuestra ciudad. Para ello los equipos se desplegarán por 13 supermercados entre pequeños comercios y grandes superficies, todos ellos comandados por 2 capitanes en cada centro y más de 120 voluntarios que se repartirán en los distintos horarios que se marquen. Lo que nos vamos a encontrar son una serie de voluntarios en los diferentes comercios de Ceuta, 13 concretamente, donde hay unos voluntarios con muchas ganas, con mucho deseo de que las personas, para darle facilidades al personal de Ceuta, para que hagan una apuesta por una recogida de alimentos que sea igual o superior a la del año pasado, que fueron 41.000 kilos de alimentos. Desde Banco de Alimentos se hace un llamamiento para la participación de todos los ceutíes, aportando los alimentos no perecederos que buenamente puedan.
Todos los artículos recogidos serán entregados a las distintas asociaciones benéficas, quienes serán los encargados de entregarlos a las familias necesitadas. Bueno, después del fin de semana que vamos a tener, que va a ser muy intenso, tenemos pues prácticamente, viene el puente, vamos a dejar esa semanita de descanso y a continuación viene la clasificación y para poderla distribuir a las personas que realmente lo están necesitando. Cuanto antes lo hagamos, pues antes empezaremos a repartirle a estas asociaciones para que las asociaciones se lo repartan a las personas que lo necesitan. El sector del mercado de San José, que comprende grupos Bermudo Soriano, Mercado San José y calles Venezuela y Romero de Córdoba, con todas las zonas intermedias, sufrirá la interrupción del suministro de energía eléctrica mañana jueves en horario de 15:30 a 16 horas aproximadamente. La empresa de alumbrado eléctrico comunica que se trata de un corte destinado a trabajos de mantenimiento en centro de transformación. La Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge esta tarde desde las 20 horas la presentación del libro Imágenes y Crónicas de la Guerra de África 1859-1860 del investigador ceutí Antonio David Palma Crespo, con la presentación de Agustín Gómez. Se trata de un ameno recorrido visual por este acontecimiento histórico. Yo soy de comunicación audiovisual, entonces a mí me gusta la imagen y yo voy estudiando la imagen y yo veo que desde el punto de vista visual se ha valorado poco, a pesar de la riqueza tanto visual como mediática de esa guerra, ¿no? El despliegue mediático de esa contienda, tanto internacional como nacional, no había precedentes hasta ese momento. Entonces se ha estudiado mucho desde el punto de vista militar, diplomático, de la estrategia, pero del visual he visto pocos trabajos, ¿no?, relacionados, ¿no? Y yo creo que debemos relanzar esas imágenes que tenemos y la suerte que tenemos fotografías incluso de aquí de Ceuta, ¿no? El Colegio Mare Nostrum se ha incorporado al programa MUSE en este curso. El centro educativo ha abierto sus puertas para conocer las actividades que dentro de esta iniciativa han desarrollado los artistas de teatro y plástica, disciplinas que repercuten positivamente en el aprendizaje del alumnado. Junto con los colegios Juan Carlos I y Rosalía de Castro, el Mare Nostrum forma parte ya del programa MUSE de educación a través del arte. Para su desarrollo, el centro ha optado por dos disciplinas, música y teatro, en las que se trabajan distintas facetas. En la disciplina de música pues estamos trabajando armonía, estamos trabajando ritmo, percusión, lateralidad. Y en el tema de teatro pues estamos trabajando pues dramatización, animación, gestualización, coordinación, lateralidad, esquema corporal, imagen y percepción. El colegio optó por la incorporación al programa, dado los buenos resultados obtenidos con el alumnado de otros centros educativos. Y es que el objetivo es que los estudiantes se diviertan al mismo tiempo que aprenden y trabajan. Todos ámbitos que nos vienen muy bien después también pues, para temas como por ejemplo la lengua o las matemáticas, porque sirve para transportarlo de forma positiva. Tanto estas disciplinas que lo estamos aprendiendo de forma lúdica y jugando, lo transportamos directamente también a la hora de la lectoescritura, con el plan lector que tenemos también. También desde la Dirección Provincial de Educación se ha resaltado la implicación del Mare Nostrum para adaptarse a ese tipo de actividades. Es un centro que cumplía las características, que los equipos directivos estaban muy interesados hace muchísimo tiempo, un centro muy implicado con las artes y la verdad que muy contento. Una percepción compartida por los artistas MUSE. El juez de competición y disciplina de tercera división ha sancionado con un partido de suspensión a los jugadores de la agrupación deportiva Ceuta, Víctor González, por su expulsión por 2 amarillas en Espiel, y Borja Romero por acumulación de amonestaciones, y con 2 encuentros al entrenador de los blancos, Juan Ramón Martín, por protestar al árbitro. El juez de competición ha desestimado las alegaciones formuladas por la agrupación deportiva Ceuta por la expulsión de Víctor González, al considerar que las imágenes aportadas por el club, lejos de permitir sustentar la versión de los hechos que sostiene el Ceuta, resulta compatible con la versión del colegiado, que es testigo privilegiado al estar a escasos metros de la jugada, en una situación inmejorable para observar con detalle la acción.
encontrándonos en definitiva ante una valoración diferente por parte del club sobre la del colegiado, argumenta el juez de competición. Las imágenes aportadas por el Ceuta demostraban con claridad que Víctor no sujeta a ningún contrario, como reflejó el colegiado en el acta en la polémica jugada del penalti y expulsión por doble amarilla. Solo se aprecia un ligero agarrón a un rival por parte de Segura, pero es evidente que el juez de competición no ha visto lo mismo y el central sevillano se perderá el partido del sábado ante la Unión Deportiva Los Barrios en el Murube. Tampoco podrá jugarlo Borja Romero, que ante el Atlético Espeleño vio su quinta cartulina amarilla y tendrá que cumplir un partido de castigo. Y tampoco se podrá sentar en el banquillo Juan Ramón Martín, el técnico de los blancos que fue expulsado en Espiel por protestar al árbitro y ha sido sancionado con 2 partidos. La 16ª jornada de Liga no ha acarreado sanciones para la Unión Deportiva Los Barrios, que ha incorporado al veterano lateral asturiano Alejandro Vázquez, que volverá a vestir la elástica gualdiverde tras salir por problemas económicos de su actual equipo, el Real Avilés, donde llevaba varios meses sin cobrar. El zaguero, exjugador de la desaparecida Asociación Deportiva Ceuta, vuelve otra vez al conjunto de la Villa, donde la temporada pasada consiguió la heroica salvación a las órdenes de Rafael Escobar. El jugador de la Unión África ceutí Ismael Ali Mohamed fue expulsado el pasado sábado ante el Jerez y por tanto se perderá por sanción el siguiente encuentro de los Caballas el sábado en Alcalá de Guadaira. El capitán del ceutí lamenta la tangana que le costó la expulsión, pero celebra que al final los 3 puntos importantes se quedarán en casa. Ismael pagó las consecuencias de la polémica acción que propició el empate del Jerez, con Bader tendido sobre el parquet tras recibir una clara falta no señalada por los árbitros, que dejaron seguir el juego. La posterior tangana acabó con la expulsión del capitán del ceutí por su enfrentamiento con el portero jerezista Juanlu. Todos esperamos un partido disputado, un partido competitivo y gracias a Dios lo hemos ganado al final. A la jugada esa, cosas que pasan en el fútbol. Hay equipos que te echan fuera, equipos que no, eso ya y no podemos entrar nosotros. El ceutí salió peor parado que el Jerez por la doble expulsión de Ismael y Juanlu, ya que el portero jerezano no estaba en ese momento en pista, por lo que el que se quedó en inferioridad numérica durante 2 minutos fue el conjunto Caballa. Uno está en caliente, está en tensión y se queda ahí nada más. Una disputa ahí, hemos hablado bien, ya está, ya se ha quedado todo ahí. En caliente uno no sabe lo que hace, pero ha salido a decir que vamos a hacer lo que pasa y ya está. Al margen de polémicas, Ismael celebra que los 3 importantes puntos se quedaran finalmente en Ceuta. Importante que la victoria se quede aquí, los 3 puntos. Ha sido un partido de infarto, al final de infarto, pero gracias a Dios pues, se ha quedado los 3 puntos aquí. Ismael está convencido de que la victoria ante el Jerez, que venía como colíder al Guillermo Molina, dará impulso al ceutí. Esperemos mejorar e iremos subiendo, poco a poco. Y esto nos va a dar una confianza para ir para arriba. El capitán unionista, que no podrá jugar el sábado en la pista del recién ascendido Alcalá, confía en que sus compañeros puedan sacar ese partido adelante. Vamos a ir con ganas y si Dios quiere vamos a sacar los 3 puntos ahí y ya pues para arriba, paso a paso. El Club Virtual Tenis Ceuta ha organizado para los próximos días 16, 19 y 20 de diciembre el máster de su circuito de tenis con la colaboración del ICD y la Federación de Tenis de Ceuta. Unas jornadas de fiesta que servirán para celebrar la clausura de la temporada 2017 y que coincidirá con la despedida de este club como órgano gestor de la Escuela de Tenis del ICD para el año 2018. El máster del circuito virtual tenis ICD comenzará el sábado día 16 de diciembre en horario de 16 a 22 horas con la categoría absoluta, adultos más 18, tanto en masculino como femenino, en la que se jugarán partidos en un cuadro principal y los que pierdan en primera ronda pasarán a un cuadro de consolación. La segunda jornada será el martes 19, en horario de 16 a 22 horas también, con el turno de los alumnos de nivel iniciación y competición. Ambas categorías se disputarán en el formato de dobles para fomentar la convivencia y las relaciones interpersonales. La tercera y definitiva jornada será el miércoles 20 de diciembre en horario de 17 a 19 horas. Turno para los más pequeños de la escuela minitenis, que disfrutarán de partidos en dobles e individuales, además de juegos, colchonetas y música. Ese mismo día, a partir de las 7 de la tarde, se procederá a la clausura de estas actividades con la correspondiente entrega de trofeos, medallas y sorteos de regalos deportivos para todos los campeones, finalistas y asistentes a este acto del torneo.
Todo el que desee participar puede inscribirse antes del miércoles día 13 de diciembre a las 21 horas en las pistas de tenis del Parque Marítimo del Mediterráneo o contactando con la monitora de la escuela a través del número de teléfono 636 76 18 36. La imagen de los paraguas en la calle es hoy una estampa habitual. Miércoles lluvioso, con previsión de 13 litros por metro cuadrado en una jornada en la que se han producido precipitaciones prácticamente de forma ininterrumpida. No obstante, el agua no tendrá continuidad a lo largo de la semana, aunque servirá en cierto modo para aliviar ligeramente el nivel de reservas hídricas de los embalses ceutíes. El viento de poniente, con tendencia a componente noroeste, ha facilitado la lluvia, que salvo la primera tormenta de otoño del pasado 3 de noviembre, apenas ha hecho acto de presencia en nuestra ciudad en los últimos meses. Mañana jueves tendremos intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones ligeras, temperatura máxima de 19 grados y mínima de 12 y viento flojo de poniente. El viernes se presenta prácticamente despejado, baja la temperatura máxima hasta los 17 grados y se mantiene la mínima en 12, soplará moderado de poniente. La farmacia de guardia es Día Segura en la calle Velarde número 12. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 779. Ha sido todo en este penúltimo día de noviembre. Ahora en Punto y Aparte, Cristina Díaz entrevista al director provincial del MEC, León Bendayán, y después concierto militar de la Comandancia General en honor a Santa Cecilia. Volvemos mañana con más noticias. Buenas noches.